Lección 8, la misa. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando asistes a la misa el domingo, ¿participas o eres solo un observador? ¿De qué manera aprender más acerca de la misa te ayuda a participar más plenamente en ella? En la página 154 vemos el Evangelio según San Marcos. Escuchémoslo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad, les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí escuchamos cómo la noche antes de la muerte de Jesús, Él se reunió con sus discípulos a conmemorar la Pascua judía, cuando Dios los salvó a los israelitas de la plaga final, la muerte de todos los primogénitos, o sea, todo el primero que naciera en cada familia varón iba a morir. Entonces, cuando Dios salvó a las personas que habían estado dentro del sacrificio, tuvieron la Pascua, el Passover. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar sobre esas casas para no matar al primogénito. Entonces eso fue enviado a los egipcios para convencer al faraón de que liberara a los israelitas. Fue en esta noche que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, en la Pascua que estaban celebrando con sus discípulos, a través de la cual se nos salva de la muerte eterna y obtenemos la vida eterna. En la página 156 hay un par de preguntas. La última cena se celebró el día de la Pascua judía, que conmemora el acto de salvación de Dios en el Antiguo Testamento, cuando salvó a los israelitas de la plaga de la muerte. ¿Qué paralelo puedes hallar entre la Pascua judía y la última cena? Escribe tu respuesta. Jesús dijo a los que se habían reunido con Él en la última cena y a todos nosotros hoy en día: Tomen, esto es mi cuerpo. ¿Cómo respondes a la invitación de Jesús? Me gustaría escuchar tu respuesta. Escríbela en el libro, por favor. También en la página 156, ahí mismo vemos una definición. Dice: sacramento de la Eucaristía es el sacramento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Detente a pensar. Repasa el pasaje de la Sagrada Escritura acerca de la última cena y elige una frase que te ayude a reflexionar sobre el significado de la misa.
¿Cómo pueden estas palabras prepararte para participar en la celebración de la misa del domingo? Me gustaría escuchar tu respuesta. En la página 158, nuestra tradición católica, escuchamos sobre Jesucristo en la Eucaristía. Dice, en la última cena Jesús instituyó la Eucaristía, dándonos su cuerpo y sangre para que tengamos vida eterna. Los primeros cristianos celebraron la Eucaristía en su casa, haciéndolo en secreto en tiempos de persecución. Hoy, los católicos alrededor del mundo se reúnen a celebrar la Eucaristía en la iglesia local, con tradiciones y ritos diversos que expresan las mismas creencias. Aunque la iglesia celebra la misa diariamente, el domingo, el día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la resurrección. La misa es la liturgia central de la iglesia y es la base de la mayoría de las demás celebraciones litúrgicas. Por medio de la misa estamos unidos al sacrificio de Cristo en la cruz, ofrecido al Padre por nuestra salvación. La celebración de la Eucaristía consta de dos partes integrales: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra consiste en proclamar y escuchar la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. La liturgia eucarística incluye la presentación del pan y el vino, la oración de consagración y la Sagrada Comunión, durante la cual la asamblea recibe la Eucaristía. En la liturgia eucarística, el sacerdote consagra el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta acción se llama transubstanciación. La Eucaristía no es solamente un símbolo de la presencia de Cristo, más bien Cristo mismo está realmente presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad, bajo las apariencias de pan y vino. Juntos, todos los elementos de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística constituyen un solo acto de adoración. Jesús instituye la Eucaristía para perpetuar su sacrificio en la cruz a través de la Iglesia. La Eucaristía también se ofrece como reparación de los pecados de los vivos y los muertos, y para obtener de Dios beneficios espirituales y terrenales. Jesús confió la Eucaristía a la Iglesia en conmemoración del misterio pascual, su obra de salvación a través de su sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión. Decimos que la Eucaristía es una conmemoración porque vuelve presente y real el sacrificio de Cristo en la cruz. La totalidad de la liturgia de la Iglesia, toda su adoración encuentra su centro y más intensa expresión en la celebración de la Eucaristía. Miren, es algo chistoso, algo que aprendí en el seminario. Dicen que nomás hay una misa. Y dicen, no, pues ¿cómo? Si yo vengo cada semana, entonces no es una misa diferente. Dice, no, lo que pasa es que en las diferentes partes del mundo, la misa se está celebrando en todo momento. Mientras aquí ya es de noche, en otros lugares de día, y van a tener las misas. Entonces se supone que la misa es una celebración que no ha terminado. Estará hasta que venga la llegada de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En la página 160 tenemos un par de preguntas. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia? El Espíritu Santo prepara la asamblea para encontrar a Cristo, manifiesta a Cristo a la asamblea, se hace presente y activa la obra salvadora de Cristo y hace que la Eucaristía dé fruto en la Iglesia. ¿Quién actúa en la liturgia de la Iglesia? La Iglesia es la obra de Cristo, la cabeza de la Iglesia, y de los fieles como su cuerpo. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? Solo un sacerdote debidamente ordenado puede celebrar la Eucaristía actuando en el nombre de Cristo. Sin embargo, es Cristo mismo quien ofrece el sacrificio de la Eucaristía, actuando a través del ministerio del sacerdote. Esto es muy importante,
Porque, por ejemplo, algunas personas de repente comentan que si fueron a misa a otro lugar, esa misa es válida. Entonces, la respuesta pudiera ser un poco complicada, pero lo más seguro sería, si fuiste a una misa que no fue en una iglesia católica, lo más probable es que necesites volver a ir a misa el domingo para que te valga. No todas las iglesias cristianas siguen lo mismo que nosotros. Los sacerdotes no están ordenados, no están en línea con el Papa, no están en línea con la Iglesia Católica. Entonces, cuando una persona te diga es lo mismo, no. Diferentes iglesias son diferentes iglesias, y por lo mismo de que tienen diferente nombre, hacen diferentes cosas, no siempre creen lo mismo de la misma forma. Entonces, para estar más seguro, ve a una iglesia católica para que celebres tu misa el domingo. Eso es muy importante. Misa, oración de la iglesia de alabanza y acción de gracias a Dios Padre y su liturgia principal, la celebración de la Eucaristía. Liturgia, práctica pública y oficial del culto de la iglesia, cuyo centro y expresión principal es la Eucaristía. Transubstanciación, conversión de toda la substancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la substancia del vino en la sangre de Cristo. También hay más información sobre el Concilio Laterano IV. Para que veas de qué se trata, revisa la página 160. En la página 162, Vidas Santas, en esta ocasión se habla de San Padre Pío. Durante la historia de la Iglesia, muchas personas han alcanzado la santidad, algunos por extraordinarios actos de caridad, por sus extraordinarios servicios a los pobres, algunos por su extremada santidad y algunos por su obra de evangelización. Sin embargo, lo que todos los santos tienen en común es su gran devoción por la misa y el don de la Eucaristía. La historia del Padre Pío ilustra esta devoción. Entonces, San Padre Pío vivió de 1887 a 1968. El Padre Pío nació en el pueblo italiano de Pietrelcina y su nombre fue Francesco Forgione, en honor a San Francisco de Asís. Aún de niño, Francisco sintió el llamado al sacerdocio. Se unió a los frailes capuchinos a los 15 años de edad y tomó el nombre de Pío en honor del Papa San Pío V. 8 años más tarde fue ordenado sacerdote. La celebración de la misa fue el centro de la vida espiritual del Padre Pío, y a través de ella y de todas sus facetas vivió la pasión de Cristo. El 20 de septiembre de 1918, mientras se arrodillaba frente a un gran crucifijo después de la misa, tuvo una visión de Jesús. Cuando la visión terminó, tenía las marcas visibles de la crucifixión, llamadas estigmas, en sus manos, pies y costado. Las autoridades de la iglesia y los médicos examinaron e interrogaron al Padre Pío, pero no encontraron causas naturales para los estigmas. Llevó los estigmas por el resto de su vida. Los feligreses del Padre Pío quedaron muy impresionados por su piedad, y muchos buscaron su guía espiritual. Para muchos, solo unos pocos momentos en su presencia fueron una experiencia transformadora. Con el pasar de los años, peregrinos de todo el mundo empezaron a ir a él. Muy pronto empezó a oír confesiones y a dar consejo espiritual por más de 10 horas diarias. ¡Wow! Pues imagínense la santidad de esta persona, de San Padre Pío. Si gustas saber un poquito más al respecto de él, te invito a que leas la página 162. En la página 164 dice: tú puedes hacerlo. La misa y la Eucaristía fueron el centro de la vida espiritual del Padre Pío. Describe 2 pasos que puedes tomar para aumentar tu apreciación del don de Jesús en la Eucaristía.
¿Qué es lo que tú puedes hacer para apreciar más la presencia de Jesús en la Eucaristía? Es algo muy importante. Me gustaría escuchar tu respuesta. Muchas veces para nosotros es complicado el comprender los términos substancia, que es lo que forma algo, la sustancia de algo. Pero como nosotros vemos el pan y antes y después de la transubstanciación, nosotros seguimos viendo el pan. Hay algunas personas que les cuesta trabajo el comprender que después de la transubstanciación, así veamos nosotros esa pieza de pan. Realmente ahora es el cuerpo de Cristo. Así veamos nosotros ese vino, sepa vino, ahora es la sangre de Cristo. Entonces, una cosa es la sustancia y otra cosa son los accidentes. La sustancia de pan cambia en la sustancia del cuerpo de Cristo, pero los accidentes del pan siguen siendo los accidentes que vemos nosotros en el cuerpo de Cristo. Entonces, es un poquito complejo el entender esos conceptos. Por eso, pues uno necesita pasar por muchos estudios de filosofía principalmente, y después teología, como para empezar a comprender ese tipo de lenguaje que utiliza la Iglesia para tratar de explicar esos misterios. Misterio pues en sí es algo que no se puede explicar. Muy bien, en la página 166 tenemos las preguntas del final de la lección. Entonces te voy a invitar a que las respondas. Si hay algunas preguntas que aún no has podido responder, significa que necesitas repasar la lección. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, que para gloria tuya y salvación de los hombres, constituiste a Cristo sumo sacerdote, concede al pueblo cristiano, adquirido para ti por la sangre preciosa de tu Hijo, recibir en la Eucaristía, memoria del Señor, el fruto de la pasión y resurrección de Cristo, quien vive y reina contigo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día. Luego nos vemos. Bye.